Con gozo en nuestros corazones te cantamos, Padre. Grande y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Eres soberano, mi amado Dios. Toda mi confianza solo en ti está.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Privilegio poder estar aquí esta noche delante de lo que Dios más ama, su iglesia. Hemos recibido, hermanos, por instrucciones bíblicas que han sido transmitidas una y otra vez por nuestros pastores, la necesidad que tenemos nosotros de hablar siempre palabras de fe, de confianza, palabras de vida y no hablar palabras de muerte, que de nuestro corazón siempre esté brotando palabras que lleven el sello y la fidelidad de la Escritura. Esas palabras siempre son importantes, que nosotros las tengamos siempre ahí presentes. En los momentos adversos, no acudir a los recursos que tienen los inconversos, a maldecir, a renegar, sino hablar con gratitud las palabras del Señor y a confiar que Él es fiel y verdadero y que nos va a ayudar en cualquier circunstancia que sea. Por eso en esta noche yo titulé este mensaje Palabras de vida y no de muerte. Ese es el título del mensaje. Palabras de vida y no de muerte. Para esto, para nosotros poder hablar palabras de vida y no palabras de muerte, necesitamos renovar nuestro entendimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. Las palabras de Jesús, la Biblia nos dice que son vida y son espíritu. Y ellas son las que pueden edificar nuestro ser interior y las necesitamos día tras día. Debemos nosotros como creyentes aprender a sujetar un pequeño miembro que hace parte de nuestro cuerpo, que se jacta de muchas cosas, que tiene la capacidad de destruir o de construir según la circunstancia. Un pequeño miembro de nosotros que es rápido, que nunca está quieto, que aún cuando no lo estemos usando, como lo decía nuestro pastor, podemos utilizar un espejo y exponerlo, la lengua, y mirar que él o ese instrumento, ese miembro de nosotros, nunca está quieto, siempre está en constante movimiento. Debemos aprender por el Espíritu a sujetarlo, a refrenarlo, para que de nuestro interior, de nuestra mente y nuestro corazón, solamente puedan salir de ellos palabras que lleven el sello del Espíritu Santo, palabras que edifiquen, palabras que consuelen, palabras que traigan y produzcan gozo en nuestro ser. Y es difícil poder refrenarlo. La palabra dice que el hombre que refrena la lengua es hombre valiente, sabio, es entendido, es perfecto en todos sus caminos. Necesitamos esa perfección. La perfección solamente nos la puede dar Jesús. Él nos ve ya perfecto, Él nos ve como una obra terminada. Él inició una obra en nosotros. Por la fe recibimos que hemos sido perfeccionados en todas nuestras cosas, pero estamos en un proceso. Y tengamos esta fe y esta confianza de que el que inició esta obra en nosotros la va a perfeccionar. Él no nos va a dejar así en obra negra, inconclusa, sino que Él nos va a perfeccionar, va a sacar la casta, la calidad de Él en nuestro interior. Para eso necesitamos renovarnos de día en día. Esta lengua se jacta de tantas cosas, tiene una capacidad de destruir. Esta lengua, si no la sabemos dominar, nos lleva al fracaso, a la ruina, a la miseria, nos puede llevar a la destrucción de nuestras vidas, de nuestros hogares. Esta lengua puede llevar a una persona a condenarla o a salvarla por lo que nosotros podamos expresar a través de ella. Ciertamente, en una ocasión, un hermano hablaba con un joven inconverso, le testificaba de las maravillas del Señor y le preguntó, ¿tú eres cristiano? Él decía, no. El hermano predicador le decía, pero tú pareces ser un joven inteligente para que vayas a ir al infierno por no recibir la palabra del Señor. Estas sencillas palabras en este joven, pasado algunos días, produjeron que él examinara estas palabras, le estuvieron dando vuelta en su interior y lo llevaron al arrepentimiento. Sencillas palabras.
palabras de vida. Días postreros se encontraron otra vez y este joven le dijo, predicador, hermano, día tal en tal sitio, usted me habló y me preguntó, y esas sencillas palabras de usted produjeron en mi interior vida, porque usted habló palabras de Dios. Palabras, eso es lo que estamos llamando nosotros. Palabras sencillas, vocabulario sencillo, hablar palabras de vida. No es necesario que nos sepamos todos los 66 libros de la Biblia, todos los temas fundamentales, básicos y doctrinales. Tenemos que hablar las maravillas del Señor. Hablar lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué hizo Dios en la mujer samaritana? Ella fue a confesar lo que él había hecho con ella. En el ciego lo que Él había hecho, lo que había recibido, eso es lo que debemos nosotros hablar. Testificar las maravillas del Señor. Más adelante Dios nos va a ir dando la capacidad de poder instruir a los nuevos creyentes en el camino del Señor más acertadamente, en los principios básicos y fundamentales de la doctrina del Señor. Si nuestras palabras llevan el sello, la unción, el poder del Espíritu Santo, estas tienen la capacidad de impartirle vida al que las escuche. Pero si de nosotros solamente brota amargura, resentimiento, quejas, maldiciones, el que esté oyendo será como la higuera que el Señor maldijo. Hablar solamente maldiciones de nuestros labios, estaremos hablando muerte y produciremos muerte en el que escuche ese vocabulario que no se ajusta a las palabras del Señor. Tengo un relato histórico que encontré cuando preparaba este tema y me llamó la atención porque me inspirado y leyendo el libro de Santiago, que Santiago dice que la lengua es un fuego que enciende la llama de la creación y habla de la lengua como un fuego capaz de destruir. Encontré un relato histórico y este relato histórico dice que una mujer en el año 1871 en una granja en los Estados Unidos, en la madrugada, estando muy oscuro, tomó su lámpara de querosene, CPM, algún combustible, la encendió y se fue a ordeñar una vaca. Al ordeñar la vaca dio un coce o una patada, rompió la lámpara y esto produjo un gran incendio en la granja. Y la mujer no pudo sofocar ese incendio y produjo una grande catástrofe en aquella ciudad. Para resumir la historia, dice el relato que yo estuve leyendo que 18,000 edificios fueron destruidos en la ciudad de Chicago. 300 personas perdieron la vida y más de 1,000 damnificados. Hermano, ¿eso qué tiene que ver con la predicación? Mire, un instrumento, fuego, lámpara, como el apóstol o el autor, no él no fue apóstol, Santiago, habla de la lengua, que es como un fuego. Yo lo vi, me llamó la atención, entonces este relato dice que este fuego que estaba siendo utilizado para bien, pero no fue bien utilizado, no fue bien cuidado, tropezó y provocó un gran incendio. Este pequeño miembro, si no lo utilizamos bien, es capaz de destruir mucha más vida que lo que provocó ese incendio. Esto lo puede usted conseguir en la internet si quiere conocer más detalles de este asunto. Es conocido como el Gran Incendio de Chicago en el año 1871. Una pequeña lámpara de fuego, por no saberla cuidar y darle el uso debido, produjo una gran tragedia. Si no sabemos utilizar esta lengua, producirá muerte en nuestros oyentes, en nuestra familia, en la congregación, en donde nosotros estemos. 18,000 edificios destruidos, 300 muertos y más de 1,000 damnificados. El gran incendio de Chicago, dice la historia, que sucedió eso. Otra ilustración, para que demos cuenta la capacidad que tiene la lengua de destruir cuando no la refrenamos. Esto fue algo inventado. Imaginémonos esta escena. Gerente de una empresa, sale en su vehículo de su casa, retrasado para la oficina, su vehículo a alta velocidad por las calles de cualquier parte del mundo. Es detenido por la policía, se hace acreedor a un comparendo por violar los semáforos en rojo. Este hombre comienza a maldecir, a renegar, maldice a su esposa por no darle el desayuno a tiempo, maldice el tráfico, maldice al policía, llega a la empresa airado, echando candela por su boca, llama al jefe de venta, le dice, ¿concretaste el negocio, el contrato que te dije que hiciera con tal empresa? Este hombre le dice, no pude, perdimos el negocio. Vienen maldiciones contra él, amenaza de despido. Este jefe de venta, entonces él no se queda con esta papa caliente, llama a la secretaria y le dice,
¿Dónde están los papeles del contrato para ver si podemos hacer algo todavía y rescatar parte del negocio? La secretaria no sabía dónde dejó los papeles. Se llevó una tanda de insultos también. Ella no se quedó con la papa caliente. Llamó al mensajero, le dijo, ¿dónde están los documentos? ¿Los llevaste a la notaría, los autenticaste? El mensajero los había perdido. Entonces, ya vemos dónde va el proceso. Y así podríamos darle más y más y más ejemplos para darnos cuenta que por no refrenar bien la lengua, así va inflamando la llama de la creación, la rueda de la creación. Así pasa en nuestras vidas. Cuando en momentos y circunstancias difíciles de ella no sabemos refrenar nuestros pensamientos y nuestra boca, podemos ocasionar grandes daños. Y esta empresa se dañó el ambiente laboral. El jefe, el subalterno, la secretaria, ahí se volvió esto un caos. Por no saber qué, refrenar la lengua. Esto no sucede en la iglesia del Señor. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo que Él nos ayuda en todas nuestras necesidades, en todas nuestras circunstancias. La palabra del Señor es veraz, ella es efectiva. Ella nos dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y siempre cuando escuchamos esto, es importante que sabemos con qué estamos alimentando nuestro corazón, de qué lo estamos llenando. Lo estamos llenando de vanidad, cosas vanas, pasajeras, o lo estamos alimentando de la palabra del Señor, que es la que nos puede dar fundamento, firmeza en este caminar con el Señor. ¿De qué lo estamos llenando? De televisión, de Hollywood, de tantas cosas, de deportes. Es importante, a veces vemos unos programas de televisión y yo lo hago, pero algunos programas selectivos y deportes, noticias, me gustan, pero cuando es tiempo de hacerlas y atender las cosas del Señor hay que dejar a un lado todas estas cosas y dedicarle el tiempo que merece el Señor. La palabra del Señor debe llevar la preeminencia en todas las cosas en nuestras vidas. Eso no puede suplir la predicación, el servicio, la honra al Señor, el estudio de la palabra. Ninguna de estas cosas pueden llenar el vacío espiritual que tenemos nosotros. Es la palabra de Dios la única capaz de poder llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. En la noche de hoy, he dado tantas vueltas, pero en la noche de hoy yo les invito a que estudiemos el Salmo número 19. Vamos a leer el Salmo 19. Hoy vamos a leerlo. Vamos a tomar varios versículos de la palabra del Señor, pero usted puede dejar una marca ahí en el Salmo 19 porque lo vamos a usar. Miraremos otro versículo, Salmo 19, pastor. David, el rey, el dulce cantor de Israel, es el autor de esta pieza literaria que encontramos en la Escritura. En este capítulo 19, que tiene 14 versículos, yo lo pude dividir en dos partes. Del verso 1 al verso 6, David habla de la creación de Dios. Verso 1 al 6, la creación de Dios. Y del verso 7 al 14, David está honrando la palabra del Señor. La primera parte la vamos a omitir en esta noche. Usted puede leerla con más claridad, más tranquilidad en su hogar, pero hoy vamos a dedicarle gran parte de este mensaje a eso, a los 7 versos finales, 7 al 14. En la primera parte, entonces, David exalta la grandeza, la gloria y el poder de la creación del Señor, todas las maravillas que Él hizo. Pero en la segunda parte, Él comienza a hablar de la palabra del Señor. Y yo me pregunté al leer esto, dice, ¿qué había en el corazón de Cristo? ¿Qué había en Él? Yo dije, en Él solamente había palabra buena, en Él no había nada malo, no había engaño. Y esto me llevó a pensar a mí que es importante permanecer en la palabra del Señor. Es importante permanecer en las palabras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante permanecer entonces en aquel que nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Es importante entonces, la palabra debe tener algo de importancia para nosotros. Debe ser el fundamento de nuestra vida, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es quien se está formando en nuestro interior. Y si en Él no hubo engaño en su boca, en Él todo era puro, era recto, era transparente, no se afanaba por nada, no tomaba decisiones alocadas, debemos imitar la vida de Cristo Jesús. Por eso es importante que estudiemos la palabra del Señor en esta noche. Él nos dijo que si permaneciéramos en su palabra, verdaderamente seríamos ¿qué?
sus discípulos. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 31, pues usted puede anotarlo allí. Permanecer. Tenga ahí una definición de qué es permanecer. Permanecer. Mantenerse sin cambios en un mismo lugar, estado o calidad. Permanecer es mantenerse sin cambios en un mismo lugar, estado o calidad. O perseverar o persistir. Por lo tanto, entonces me baso en ese texto bíblico que dije anteriormente, Juan capítulo 8, verso 31. Si permanecemos en las palabras del Señor, verdaderamente seremos ¿qué? Sus discípulos. De Jesús nunca salió un insulto, un agravio, nunca salió una mentira, nunca se le notó afanado en su diario vivir. Esto nos indica a nosotros cuánto nos hace a nosotros aprender de Jesús, cuánto estamos lejos aún de parecernos a nuestro Señor. Él está haciendo la obra y no nos desanimemos. Él está haciendo una obra maravillosa. Tenemos que esforzarnos en la gracia del Señor para que esa obra se agilice en nosotros con la ayuda de su Espíritu Santo. Vamos ahí al capítulo 19 del libro de los Salmos. Usted me interesa esto tenemos buen tiempo en esta noche. Capítulo 19, versos 7, 8 y 9. Quiero que centre su mirada ahí, 7, 8 y 9. Autor, David, lo repito. David, ve el verso 7, la primera parte del verso 7. En estos 3 versículos, David utiliza, en estos 3 versículos, 6 veces se refiere a la palabra del Señor. Y a la palabra del Señor en estos 3 versículos, él le da un nombre. Ahora lo vamos a mirar. Y a la palabra del Señor en estos 3 versículos, David muestra de ellos una característica especial. Y de igual manera, en estos 3 versículos, David, a la palabra del Señor, de ella nos muestra un beneficio. O sea, centremos nuestra mirada allí. Escúcheme, si puede escucharme para que usted mire cómo está escrita, cómo está la gramática de la palabra del Señor. Vamos a la primera parte del versículo número 7. El nombre que David le da a la palabra del Señor es la ley del Señor. Aquí dice nuestra Biblia, la ley de Jehová, que es lo mismo. Nosotros la traducimos directamente, la ley del Señor. Una característica, dice, es perfecta. Y un beneficio, convierte el alma. Ahí está. Ahora miramos la otra parte, dice, el testimonio del Señor es el nombre, la palabra. Es fiel, característica. Beneficio, hace sabio. Otro versículo dice, los mandamientos del Señor, características, son rectos. El beneficio, alegra en el corazón. Otro nombre, el precepto del Señor, característica, dice, es puro. Beneficio, alumbra los ojos. Otro nombre que le da la palabra, dice, el temor del Señor, característica que le da, es limpio. Y el beneficio que recibimos de esta palabra, dice, permanece para siempre. Verso 9 dice, los juicios del Señor, características, son verdad, el beneficio, todos son justos. Ese es el esquema. Yo lo hice en un cuadro aquí en mis apuntes, hice una gráfica, 3 columnas, dice la Biblia, la palabra, nombre, característica y beneficio. Usted podría hacerlo ahí también, 3 columnas y colocarlo allí. Pero me llama la atención que al leer 3 versículos, habla de nombres, características y beneficio, siempre incluye del Señor, del Señor, del Señor, del Señor. Es la palabra del Señor la que tiene que prevalecer en todas las circunstancias. No es la palabra de un intelectual, no es la palabra de un comentarista bíblico, no es la palabra de un escritor contemporáneo, no es la palabra de un filósofo, es la palabra del Señor la que tiene que prevalecer en nuestro corazón. Es ella la que tiene que prevalecer. Y esto a su vez me está mostrando a mí la autoridad, la autenticidad, la veracidad, la contundencia de la palabra del Señor. Es Dios mismo el autor de su palabra. Esto nos indica que Dios es la fuente de la idoneidad y la suficiencia que tiene la Escritura para salvar y convertir al hombre pecador. La palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo utilizando
a 40 hombres en un periodo aproximado de 1600 años, todos del pueblo de Israel, de diferentes tribus, pero con un mismo espíritu. Y el propósito de ellos era, desde el Génesis a Apocalipsis, presentar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Cada uno de los libros de la Biblia, los 66, presentan a Jesús como el Señor, como el dueño de nuestras vidas. Ahora no nos da tiempo para ir mostrándolo libro por libro cómo la Biblia lo presenta, porque el objetivo en esta noche es otro. Ahora vamos a la primera parte de ese texto que hemos leído. Dice, la ley del Señor. La ley del Señor. Dice que ella es perfecta. Cuando aquí el autor, el escritor sagrado está hablando de la ley del Señor, no solamente se está limitando a la ley o a los libros que él le encomendó, los mandamientos y preceptos que le encomendó a Moisés. Él está hablando de todo el contexto de la palabra, los 66 libros, que es la revelación completa de la mente y el corazón de Dios para sus hijos. Cuando David dice que es perfecta, se está refiriendo a que esta palabra no tiene manchas, que está libre de perjuicios y no le hace falta absolutamente nada. Y a ella no se le debe añadir ni quitar, porque hay una maldición en el libro de Apocalipsis al que le quite y le añada a la palabra del Señor. Ella es perfecta. No hay que quitarle nada. Sé que cuando a usted le toque predicar, hable lo que está escrito. Sujétese a lo que está escrito. El profeta Micaías dijo, cuando lo llamaron el rey para que diera una palabra profética, el rey de turno no le gustaba la palabra que Micaías decía, porque él siempre decía lo que el Señor le ponía en su mente y en su corazón. Y Micaías, ante el llamado del rey, dijo, lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y nosotros estamos llamados a hablar la palabra del Señor. Solamente la palabra del Señor es la única capaz de convertir el corazón del pecador, rendirlo ante los pies de su Creador, que Él se humilla ante Él, confiese sus pecados para que alcance de Él misericordia y perdón de sus pecados. Ahora, convertir es la que nos puede convertir. ¿Qué es convertir? Convertir es restaurar, impartir nueva vida, darle vida al espíritu que estaba muerto por el pecado. La Biblia y su mensaje es suficiente para que vivamos y reinemos en vida, en gozo y en paz. Ella es suficiente. Por eso es que nuestro corazón debe estar lleno de ella. Que abunde la palabra en nuestro corazón. Es el mandato del Señor. Ella debe abundar en nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? Vamos a la segunda expresión, dice el autor sagrado, el testimonio. Hablando de la palabra del Señor, el nombre que le da aquí es el testimonio. El salmista presenta ahora la palabra como un testimonio y la presenta como un testigo fiel, refiriéndose, creo que proféticamente a Jesús, diciendo que en Jesús no hubo engaño jamás en su boca. Jesús es el testigo fiel. Él, su testimonio es veraz, es auténtico. Su testimonio es contundente y derriba cualquier argumento que se levante en contra del mensaje de la palabra del Señor. Él es la verdad. Cuando fue aprendido en la noche que Judas le traicionó, fue consultado si él era la verdad. Y él sencillamente quedó callado, no respondió nada. Porque ya él lo había dicho a sus discípulos, a los que él le había dado su espíritu, le dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Pero a los impíos no les reveló más nada, solamente se lo reveló a quien, al que él quiso, porque él es soberano. Y en él no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuando nos habla de fiel, que este testimonio, que la palabra del Señor es fiel, nos está hablando que ella, la palabra del Señor, está por encima de cualquier duda en las declaraciones del Señor. No hay duda en las palabras del Señor. No hay titubeos. En Él sus palabras son el sí y el amén. En Él no hay yo creo, yo pienso, yo tal vez. No, Él es certero. Cuando Él dice que es blanco y no debemos buscarle pelo negro al gato, como dice el dicho común. Las palabras del Señor son el fundamento de nuestra vida. Este fundamento está bien sólido y en Él debemos nosotros andar. La palabra del Señor. ¿Para qué debemos andar en los fundamentos y los principios del Señor? Para que podamos ser renovados en el entendimiento de nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos entonces comenzar a hablar palabras de vida y no palabras de muerte.
si nuestra mente y nuestro corazón no está llena de la abundancia de la palabra del Señor, siempre estaremos hablando de derrota, fracaso, ruina, miseria, escasez, hambre, conflictos mentales. Pero cuando Jesús mora en nuestro corazón, hay paz, hay presencia de Él. La paz de Dios reina y gobierna en nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Ahí tenemos entonces el nombre que Él le da, testimonio, el beneficio que es fiel. Ahora vamos a ver en la característica que es fiel, ahora vamos a ver el beneficio. El beneficio de esta palabra dice, hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Aquí en el ministerio de la reconciliación, por pura gracia del Señor, nosotros no hablamos cuentos de viejas, ni filosofías huecas, ni sutilezas vanas, ni soñé, por lo que yo soñé anoche, lo transcribí a un papel y vine a hablar, no mi sueño. Aquí hablamos la palabra del Señor y hablamos sabiduría de Dios. Vamos a leerlo. Es un versículo bastante conocido para nosotros, pero creo que es importante que lo leamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso número 6, en esta noche. Mientras usted busca el texto sagrado, puede expresarle una alabanza al Señor, puede adorarle, puede bendecirle, dice, gracias Padre mío por tu palabra, gracias que ella es vida. Capítulo 2, de la primera carta a los Corintios, verso 6. Aquí, en MR, por la gracia del Señor, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado. Dios nos hace sabios. Hace sabio a quién? Al sencillo. Lucas capítulo 10, verso 21. Al final de este texto sagrado de Lucas 10, 21 dice, Jesús hablando dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso, Dios nos hace sabios por el conocimiento de su palabra y esta palabra ha sido beneficiosa para nosotros y la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. Nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha enseñado a renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad, a todo lo que nos separa del Señor, a todo lo terrenal que hay en nosotros para que podamos vivir en vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, sabio, me llamó la atención ahí que hace sabio al sencillo. ¿Quién es un sabio? Un sabio es aquel que ha sido instruido en el conocimiento del bien y del mal y ha sido ejercitado en el conocimiento de la palabra del Señor. Tiene su sentido afiladito en el conocimiento de la palabra del Señor. Un sabio en Cristo Jesús es el que su mente ha sido renovada, se ha despojado del viejo hombre y se ha vestido del nuevo hombre en Cristo Jesús. Se despojó del viejo, se vistió del nuevo y su mente ha sido renovada. Ese es un sabio en Cristo Jesús. El otro verso, vamos al otro verso, dice, los mandamientos. Aquí el salmista le da un nombre a la palabra del Señor y le llama en esta ocasión los mandamientos. Los mandamientos son dichos, ordenanzas y son principios divinos para que el hombre los siga y los ponga por obra. Dios los dio para eso. Él no los dio para que los guardemos ahí una serie de libros y de conceptos, sino para que el hombre los ponga por obra. Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 6 en adelante. Deuteronomio 6 en adelante. La palabra del Señor nos dice en este texto sagrado así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un mandato, una orden del Señor. Ahora no tenemos que escribirla en las puertas, no tenemos que hacer todo ese ceremonial que ellos hacían, pero sí tenemos que escribirla en las tablas de nuestro corazón. Y eso sí, transmitirla a nuestros hijos. Más que transmitirle el conocimiento, transmitirle el proceder de nosotros.
nuestro proceder predica más que nuestra enseñanza. Esa es la mejor predicación. El proceder predica más que una enseñanza que yo pueda durar aquí 2, 3, 4 horas hablando verso tras verso. Pocas palabras. Mi vida debe predicar mejor que lo que yo expreso desde aquí con un micrófono. Salmo 59, verso 21, ya lo leímos en días pasados, pero vamos a... No, Salmo no es sí, Isaías, perdón, corrijo, es Isaías capítulo 59, verso 21. Dice ahí la palabra del Señor, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. La palabra del Señor. David dijo en estos textos, dice que los dichos y estas ordenanzas son que rectos. Está mostrando una característica de la palabra del Señor, son rectos, son rectos. O sea que nos está mostrando esta rectitud de la palabra del Señor, que Él nos trazó un camino por el cual nosotros debemos andar. Y este camino que el Señor nos trazó nos conduce ¿a quién? A la vida eterna. Jesús trazó un camino y nosotros debemos que seguirlo. Y son caminos de senda, de justicia, que conducen a vida eterna. Lo escribió el salmista en el capítulo número 23, en el libro de los Salmos. Dice aquí que alegra en el corazón. Ese es el beneficio que yo encuentro allí. La palabra del Señor, cuando la guardamos, la atesoramos, alegra nuestro corazón. Ahora, si nosotros queremos vivir en este mundo contemporáneo, lleno de afanes, de dificultades, de pruebas, de enfermedades, de crisis económicas. Queremos vivir en una buena conciencia, agradando al Señor y que nuestras palabras y nuestros dichos sean agradables a Él. ¿A quién debemos acudir? Sencillamente debemos acudir a la palabra del Señor. Llenarnos de los dichos del Señor. Llenarnos de los dichos de la palabra del Señor, para que entonces podamos vivir como el Señor mismo nos los está demandando. Y hubo un personaje en la Biblia que, en las circunstancias en que él desarrolló su ministerio, aprendió a guardar la palabra del Señor y siempre salió victorioso. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo número 15. Jeremías, profeta del Señor, anunciando un juicio para el pueblo del reino del sur de Judá, que el imperio babilónico les iba a llevar cautivo. Profeta que sufrió, fue quebrantado, fue llevado a cárcel, maltratado, fue depositado en una cisterna. Bueno, este hombre sí tenía argumentos para hablar de sufrimientos y de dolor. Este hombre sí tenía todas las evidencias para poder quejarse, pero nunca se quejó. Mira lo que encontró Jeremías al conocer al Señor. Capítulo 15, verso 16. Jeremías conoció al Señor y dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Vea la importancia de conocer al Señor, vea la importancia de comer la palabra del Señor. Y aquí le estamos comiendo ¿por dónde? Por el oído. Hemos sido enseñados que aquí comemos la palabra por el oído. Es importante que la atesoremos para que en los momentos de adversidad podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Jeremías capítulo 15, verso 16. Jeremías comió la palabra y halló gozo en su corazón, y entonces Jeremías no hablaba muerte, sino que hablaba ¿qué? Vida, y vida en el espíritu. El profeta sí tenía argumentos, todos los necesarios para poder hablar de sufrimiento, porque buen palo y buen azote llevó. Ahora muchos en nuestros días se han proclamado ellos mismos profetas del Señor, hablando vanidad en su mente y endulzando a la gente, porque el objetivo de ellos es el bolsillo de las ovejas y no es el corazón de las ovejas. Y Dios no los ha llamado a profetas. Y no quieren llevar el yugo, ni la carga, ni las pruebas que sufrieron estos hombres. Solamente quieren decir, así dice el Señor, pero no quieren padecer como sufrieron estos personajes bíblicos. Si quiere ser un profeta, debe aprender de Jeremías o del apóstol Pablo, que desde su llamamiento se le profetizó que le esperaban cárceles, persecuciones y tribulaciones, y Pablo dijo, para eso voy, y nunca se resistió.
Ahora dice la palabra del Señor, el salmista dice el precepto o la palabra del Señor. Está hablando ahora de un precepto. Aquí se está refiriendo a una orden, a una regla superior que debe cumplir un subalterno. Una orden, una regla que debe cumplir un subalterno. Aquí nos está hablando de la muestra de la autoridad de la palabra del Señor. Orden de un superior para un subalterno. Nosotros somos subalternos del Rey de Reyes. Y ese Rey de Reyes da un mandamiento, un precepto, una orden para nosotros los varones casados. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es un mandamiento que no podemos eludir ni podemos pasar por alto. Debemos cumplirlo tal y cual como el Señor. Y Él nos da el ejemplo, cómo debemos amar a nuestra mujer. Como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el ejemplo. Como Cristo amó a la iglesia. Este precepto, este mandamiento dice que es puro, es puro. Y yo escribí allí, ¿qué puede haber más puro que amar a la mujer que Dios me dio como esposa? ¿Qué puede haber más puro que eso? ¿Qué puede haber más puro que amar a la esposa, a la compañera de todos nuestros días, la que nos ha soportado tantas cosas, para que pues en la vejez le demos la espalda, la traicionemos? No, debemos honrar a la mujer que Dios nos dio, que es una hija de Él sobre todas las cosas. Amén, hermano. ¿Qué beneficio tenemos de guardar este precepto? La palabra del Señor aquí nos lo dice. Alumbra los ojos. La palabra del Señor alumbra ¿qué? Los ojos. Pero no alumbra estos ojos físicos. Ya lo hemos entendido. Aquí está en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos da mayor claridad de esto. ¿Qué alumbra los ojos? De nuestro entendimiento. Para que comprendamos para qué nos llamó el Señor. ¿Por qué estamos en sus caminos? ¿Cuál fue el propósito del Señor llamarnos a sus caminos? La palabra del Señor es la única que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál fue la esperanza a la cual Cristo nos llamó. Puede anotarlo ahí, Efesios capítulo 1, verso número 18. Qué beneficio maravilloso el recibir la palabra del Señor. El pecado cegó el entendimiento de toda la raza humana. Todo aquel que no se haya convertido al Señor, que no haya recibido la palabra del Señor, que no haya entregado su vida en arrepentimiento al Señor, de su corazón, de su mente, de su boca solo podrá hablar maldiciones, injurias, calumnias, cosas soeces, groseras, grotescas, vulgares, y nunca podrá hablar palabras de fe y confianza en Cristo Jesús. Necesita nacer de nuevo para que su mente y su corazón sea renovado. Solamente la palabra del Señor es la que puede romper todas esas ligaduras de maldad que hay en el corazón del ser humano. Pero no sucede así con el creyente. El creyente, su corazón de piedra fue cambiado por un corazón sensible para oír la voz del Señor. Y el Señor dijo, miércoles 7 en punto de la noche, servicio en MR, y aquí estamos, obedientes al Señor. Y no tenemos esa bendita mala costumbre de no congregarnos, o de congregarnos cuando a nosotros nos parece, sino que somos obedientes a la palabra del Señor porque eso es un mandamiento de Él. Congregarnos todos los días, el lunes, el miércoles, el jueves si se puede, el viernes y el domingo. Y así vamos, semana tras semana, porque esto nos conviene a nosotros, porque esto nos va llevando a que nuestra alma, nuestra vida sea edificada en el conocimiento de la verdad del Señor. Y nuestro entendimiento cada día sea ¿qué? Renovado en el conocimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor ilumina, alumbra nuestros ojos del entendimiento. El salmista escribió que ella es lámpara a nuestros pies. ¿Y lumbrera a quién? A nuestro camino. A ese camino que Él trazó, que es perfecto, Él lo ilumina. Él no permite que lo cojo se salga del camino, sino que Él endereza aún al débil, al caído, y lo levanta y lo encamina por sus sendas de justicia, por amor de su nombre. Y Él ha puesto nuestros pies sobre Él, sobre la peña, que es el fundamento de la iglesia, la roca inconmovible, que es la palabra del Señor, para que estemos sólidos y confiables en que Él es nuestro Señor y Salvador. Fuerte aplauso al Señor en esta noche. Otro nombre a la palabra del Señor dice temor. Cuando en las Escrituras encontramos la expresión temor a Dios, no se está refiriendo a una expresión de miedo, de pánico, de terror, sino que el autor sagrado quiere que nosotros tengamos un espíritu reverente
y de respeto, que es la actitud que debe tener todo hombre ante la presencia del Señor. Es una actitud de respeto. Pero si tú le temes a la palabra del Señor y te produce miedo, eso también está bueno. Porque hay que jalarle el respetico a la palabra del Señor en ciertos momentos. A veces es bueno que esta palabra nos cause miedo. Porque cuando nos queremos desviar, tiene que venir la palabra certera del Señor que nos pone a sudar y nos pone a temblar. Y también a veces es bueno que produzca temor, miedo, terror a nosotros. Pero en términos generales, cuando habla de temor, está hablando de reverencia, de consagración y de obediencia a nuestro Señor. El conocer al Señor por el estudio disciplinado de la palabra del Señor nos lleva a nosotros a temerle a Él con reverencia, a conocer sus principios y sus preceptos y saber actuar en la circunstancia de nuestra vida y pensar qué haría el Señor Jesús en este momento de mi vida. Ya Jesús no está, de pronto diría, no, pero entonces ya Jesús no está, yo no lo puedo ver, pero Él ha dejado modelos en medio de nosotros, que nos han modelado, valga la redundancia, y en este caso nuestros pastores, que nos han dado fiel testimonio de la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor ha hecho en su corazón, que nos lo han transmitido a nosotros y nos han modelado fielmente la palabra del Señor. O sea que tenemos ejemplo físico de que sí se puede guardar la palabra del Señor, en integridad y santidad al Señor. Leamos capítulo 17 del libro de Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio capítulo 17, verso 18 en adelante. A su nombre, hermanos. Amén. Qué bueno es poder hablar las maravillas del Señor, hablar su palabra, su bondad. La palabra es bendita para nosotros. Capítulo 17, del versículo 14 al 20. En mi Biblia hay un subtítulo que dice: Instrucciones respecto a un rey. Instrucciones respecto a un rey. Bueno, el pueblo de Israel, ya el Señor, que Él es sabio, Él conoce todos los pensamientos y el corazón del pueblo. Ya Él sabía que en alguna circunstancia de la vida del pueblo de Israel, ellos iban a pedir un rey. Y ya con anterioridad el Señor le estaba dando los principios por los cuales este rey se tenía que regir. Pero lo que me interesa a mí es leer el versículo 18 en adelante. Dice acerca de este rey, que lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, o sea, la palabra del Señor, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Este es el énfasis que yo quiero. Y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Aprenderlos para qué? Para ponerlos por obra. Esta es la clave del Señor, ponerlos por obra. Verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Me llama la atención que dice que todos los días tenía que leer la copia de la ley que él tenía. Ahora, surge un interrogante que yo escribí aquí en mi apunte. ¿Cuántos de nosotros, no me vaya a contestar, leemos y estudiamos la palabra del Señor todos los días? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Todos los días sin falta de uno. Si no lo estamos haciendo, hagamos esa propuesta en nuestro corazón, ese deseo que este año está iniciando. Pongámoslo como un objetivo en nuestra vida, en este nuevo año, leer toda la palabra del Señor en este año. Vamos a hacer un estudio disciplinado de la palabra del Señor. Recordemos las palabras de nuestro pastor hace unos días, evocando la experiencia de un hermano, que él decía que si el cuerpo humano físico se alimenta 3 veces al día, él también lo hacía espiritualmente. Y alimentaba el cuerpo 3 veces en oración y en lectura de la palabra. O sea, en la mañana este hermano, ¿qué aplicaba? Estudiaba el Antiguo Testamento, al mediodía Salmos y Proverbios, y en la tarde o en la noche estudiaba el Nuevo Testamento. Y así iba leyendo la palabra del Señor una y otra. Yo creo que él leía la Biblia en el año como 2 o 3 veces, porque era un hombre y es un hombre estudioso de la palabra del Señor. Sería un buen ejemplo para nuestras vidas. Y se puede hacer si lo hacemos con dedicación y con disciplina para el Señor. Ahora, la palabra de aquí nos dice que es limpia. Nos está mostrando una característica.
que es limpia la palabra del Señor. O sea, que esto nos indica a nosotros que en ella, la palabra del Señor, no hay impureza, no hay mancha, mucho menos errores hay en la palabra del Señor, mucho menos contradicciones hay en la palabra del Señor. Está exenta de cosas extrañas, de filosofías huecas y baratas. Esa es la característica que encontramos aquí en la palabra del Señor. ¿Qué beneficio recibimos de la palabra del Señor referente a este texto bíblico? Que ella permanece, ¿para qué? Para siempre permanece la palabra del Señor. Dice, cielo y tierra pasarán, ¿más qué? Su palabra no pasará, y su palabra no podrá pasar de nuestro corazón. Por eso ella dice, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, ese muchacho, esa muchacha no se apartará de él. Hay que instruir la palabra, hay que instruir en la palabra, hay que instruir en la palabra del Señor. Dios hizo su palabra perfecta y ella no necesita que la actualicemos. Muchos predicadores contemporáneos, atrevidos, contumaces, sin temor del Señor, dice que esta palabra está obsoleta y se han atrevido a publicar versiones que ellos le han llamado actualizadas y han truncado, han violado versículos que son claves en la palabra del Señor. Han cambiado conceptos bien claros. No voy a detenerme a eso, pero es importante que nosotros guardemos. Mi pastor, el que tuvimos casualmente, hermano Jairo también, pastor y yo, y otros hermanos más aquí, nuestro hermano Carlos Reyes, él siempre hacía énfasis, guarde la versión de la Reina Valera 1960, guárdela. Están saliendo nuevas versiones, pero atesore esa, guárdela, porque están cambiando la palabra del Señor. Y eso lo dijo él tiene creo que 15 años que ya murió, él lo dijo hace más de 20 y pico de años. Y de aquí a esos 20 y pico de años hasta el presente ha pasado mucho agua debajo del puente. Ya que es importante que guardemos la palabra. Más que guardarla en una biblioteca, la guardemos en nuestro corazón. Ahora vamos a la última parte. Dice, los juicios. Aquí el salmista está hablando de la palabra como los juicios de Dios. Dios es juez justo, correcto, perfecto, infalible. Él es justo. Y ese juez justo es nuestro Señor y Salvador. Y la palabra del Señor dice que Él no dará por culpable al inocente, ni por inocente a quién, al culpable. Mateo capítulo 12, verso 36. Vamos a brincar allá un momentico y vemos lo que el Señor nos dice en la Escritura en esta noche. Hay un dicho que utilizan los entes judiciales, los policías, agentes del orden encargados de administrar justicia, cuando capturan a un presunto delincuente. Aquí está mi hermano que me puede enseñar mejor esto, que conocen los abogados que están aquí, que conocen de esta cosa mejor. Hermana Brigitte, conocen este tema mejor. Dice que todo lo que digas será usado en tu contra. O sea, que todos los dichos que nosotros digamos, pronunciemos, que estén fuera de la palabra del Señor, podrán ser usados en nuestra contra en el día que nos presentemos en la presencia del Señor. Capítulo 12, verso 36 del libro de Mateo dice de la siguiente manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que hacer claridad de que somos salvos por gracia, y eso está bien clarito, eso no tiene duda, no hay que poner en duda eso. Pero aquí dice que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Yo esto todavía no lo tengo claro al 100%, pero Dios es soberano y Él sabrá por qué lo sentenció en su palabra. A su debido tiempo nos dará mayor claridad de este asunto, no tenemos afán en este asunto. O sea, ahí Dios nos va a ir enseñando poco a poco, que Dios le dé la sabiduría a nuestro pastor para enseñarnos esta verdad que está ahí. Ahora, ¿qué características encontramos ahí? Dice que sus palabras son verdad. Verdad. La palabra del Señor dice son verdad. El término verdad que se utilizaba en el Antiguo Testamento proviene de la traducción de la palabra que nosotros usamos a cada rato. Amén, amén, amén. De ahí es donde viene esa palabra. Verdad proviene de la traducción de el amén que nosotros decimos. ¿Y qué significa amén o verdad, que son sinónimos? Significa sostener, estar bien fundado, firme y estable. Lo repito,
significa sostener, estar bien fundado, firme y estable. O sea, que su palabra es verdad. Estar sólido en ese principio. Así sea, amén. La palabra del Señor es confiable y verdadera. Dicen los expertos, dicen los expertos que tratan con gente, pacientes y todas estas cosas en la psicología, que una persona normalmente en un día tiene la capacidad de mentir hasta 25 veces en un mismo día. 25 veces. Pero damos gracias al Señor que eso no sucede en el reino de los cielos, porque nosotros fuimos trasladados del reino de este mundo impío y pecador y fuimos trasladados a un reino de justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. Y aquí ya no existe la mentira en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que hablamos la verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. En el reino del Señor prevalece ¿qué? La verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. Y Él es la palabra, lo que estamos hablando, Él, el Logos. Dios se manifestó en carne, se hizo carne la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios escrita, que está aquí física. Yo estoy hablando de la palabra oral. Y Jesús fue la palabra manifestada, revelada a los hombres. Beneficios, se humanó la palabra. Beneficios que tenemos al tener esta palabra, estos mandamientos, esta verdad. Dice, todos son ¿qué? Justos los mandamientos del Señor. Y la palabra también nos enseña, dice que la suma de toda tu palabra es ¿qué? Verdad. Y son y deben ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Todos estamos llamados a hablar vida y no muerte. Por tanto, recalco y digo ahora que es importante renovar nuestra mente, nuestro corazón a la luz de la palabra, llenarnos de su palabra, que esta palabra more en abundancia en nuestro corazón, que de nuestros labios salgan solamente dichos, himnos, salmos espirituales para la edificación del pueblo. Y debemos de sellar ¿qué? Toda mentira del corazón del creyente, no debe existir la mentira. Termino en esta noche de la siguiente manera. Es el deseo que Dios puso en mi corazón y quiero compartirlo. Que en este nuevo año, este sea nuestro deseo para agradar al Señor. Que su palabra abunde en nuestra mente y nuestro corazón y que hablemos vida y no hablemos muerte. Hablemos palabra del Señor. No hablemos muerte, no hablemos como los demás gentiles, porque ya no somos, ahora somos el cuerpo del Señor y debemos hablar vida. Leamos el versículo 10 y 14 del libro de los Salmos, capítulo 19. Salmo 19, que es el texto base, leamos los versos finales. Este debe ser nuestro deseo y nuestro propósito en este año. Como el salmista de su interior escribió y sintió la necesidad. Verso 10 dice, y exprésalo, hermano, con fe, como si usted estuviera haciendo una oración al Señor en esta noche. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Ahí está la clave, ¿verdad? En guardarlos hay grande galardón, en guardar tu palabra, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Palabra de Dios en esta noche. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.